Oremos. Amantísimo, buen Padre, alabado, santo sea su bendito nombre, Señor, en esta mañana. Estamos muy agradecidos, Padre, porque nos ha permitido estar aquí, Señor, para poder adorar y glorificar su nombre. Señor, ayúdanos y denos la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Usted pueda bendecir y guardar a cada una de las personas que están aquí visitándonos, Señor, y que pueda ayudarlos para que puedan seguir en este camino. Que sabemos, Señor, que el enemigo va a poner muchas trabas, pero en su nombre vamos a poder salir adelante. Señor, ahora que vamos a esta escuela sabática, le pedimos que pueda darnos el entendimiento necesario para poder saber, Señor, lo que usted nos quiere decir en esta mañana. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, tengan todos un feliz sábado. En esta mañana, mañana muy especial para cada uno de nosotros, tanto para los que se van a bautizar como para los que no. Es una fiesta y estamos muy contentos de otra vez poder estar aquí en este lugar para poder volver a vivirla. Y la escuela sabática de este día se titula La Iglesia. Es la lección número 8. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Juan 17, 20 al 21, que nos dice, es la oración de Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso fue una de las oraciones más emblemáticas que Jesús hizo, que nos demuestra tanto amor que en su momento antes de morir hizo una oración por cada uno de los que están aquí. No solamente oró por sus discípulos, sino que oró por cada ser humano que iba a creer en él. ¿Y cuál fue lo que él pidió? Que todos fuéramos uno en espíritu, en pensamiento, en amor, basados ¿dónde? En la palabra de Dios. Y a mí esa oración me motiva mucho porque el solo hecho de pensar que Jesús oró por mí en ese momento, justo cuando iba a dar su vida por nosotros, eso nos debería de hacer pensar el gran amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. La lección nos dice que las raíces de la iglesia, estamos hablando de la iglesia en esta semana, cristianas pueden ser rastreadas hasta Adán, Abraham y los hijos de Israel. Cada uno en su tiempo tuvo, tal vez no lo conocían con el concepto de iglesia, pero sí se reunían en nombre de Dios. Y Jesús nos dice que donde 1 o 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí está Él. Por lo tanto, eso es una iglesia. Eso es un grupo que está dedicándose a adorar a Dios. El Señor llamó a Abraham, dice, y luego a los israelitas para que entraran en una relación de pacto con Él al fin de bendecir al mundo por medio de ellos. En el transcurso de la historia sagrada, esa relación de pacto fue continuada por la iglesia. La iglesia, dice, no es un invento de los apóstoles ni de cualquier ser humano. Durante su ministerio, Cristo mismo anunció su intención de establecer a su iglesia. Edificaré mi iglesia. La iglesia debe su existencia ¿a quién? A Jesucristo. Él es su originador. No como hay otras personas que dicen, o otra religión, que Pedro es el fundamento de la iglesia. Vemos que el mismo Jesús fue quien originó su iglesia. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo de la roca también, que lo tenemos en la parte del domingo. Según los evangelios, dice, el término iglesia aparece en los labios de Cristo solamente 3 veces. Yo le comentaba a Víctor qué casualidad que sea 3 veces. 3 veces se menciona a Cristo el término iglesia. Esto no significa, sin embargo, que él no haya hablado sobre el tema. Dice, de hecho, Jesús enseñó conceptos muy importantes en relación con la iglesia. Y ya nos dice que el estudio de la semana estaba basado en la iglesia y en su unidad. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Lo estábamos diciendo anteriormente. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Pero a qué roca se estaba refiriendo Jesús? Si alguien me puede ayudar. El micro.
Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando se presenta la roca, la piedra viva, hace referencia a Jesús. La piedra de Oreb, Jesús, ellos bebieron de esa piedra, y siempre que se habla de la roca, la piedra angular, siempre se hace referencia a Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús está hablando sobre esta roca, esta piedra, edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo sobre Él mismo, no sobre un hombre, cosa que se ha malinterpretado. Pero claro, la Biblia se tiene que interpretar a sí misma. Entonces hay que buscar qué es la roca, qué es esa peña. Y cuando descubres qué es la peña, te das cuenta que el originador está cimentada en Cristo, no en un hombre. Y el sábado pasado Frederick comentaba algo acerca de la roca. ¿Quiere que si se acuerda o no se acuerda? Me acuerdo. ¿Qué comentaba sobre A mí se me quedó, comentaba sobre la roca, su significado en la Strong. Creo que eso era. Bueno, ya no se acuerda. Pero yo hoy en la mañana... Hostia, ¿no? Sí, el sábado pasado no, me lo mencionaste. ¿Ah? Era lo de la diestra y fe, ¿no? No, pero también sobre la roca. Bueno, después. Bueno. El caso es que hoy en la mañana... La roca podría ser la Trinidad misma también. No sé, una pregunta. No, que creo que la roca podría ser la Trinidad misma, que no solo tiene por qué ser Jesús. Bueno, que Él forma parte de la roca, pero que la roca... Porque Jesús comenta, ¿no?, que Él está en el Padre está en Él y el Espíritu también. Todos son uno, ¿no? Que podría ser la Trinidad misma también. Lo que pasa es que Jesús, de alguna manera, es quien viene a la tierra a hacer el papel, que hace de roca. Claro está, ¿no?, que también lo es, ¿vale? Sí. Pero que forma parte de la Trinidad, ¿no? Es todo. En torno a Jesús y en torno a la Trinidad. Y en torno a la Trinidad también, ¿no? Porque él viene también en nombre de quien viene también, ¿no? Viene en nombre del Padre y en nombre del Espíritu Santo. Exacto, porque es quien tiene que hacer el papel en la tierra que tiene que hacer. Exactamente. Porque en ese momento era Cristo quien estaba aquí en esta tierra. Y entonces se hacía referencia a Él mismo. Y de hecho lo hacía porque, bueno, estuve leyendo hoy en la Strong el significado de roca, tanto en griego como en hebreo. Y en hebreo no se me quedaron todos los significados, pero sí se me quedó que roca significaba expiación, limpiar. Entonces vemos el simbolismo de Jesús. Él era la roca, él era el que nos iba a expiar el pecado. De hecho, si nos miramos los textos en el Antiguo Testamento, cuando habla de la roca, roca de salvación, roca Jesús, mía, roca su eterna, nombre ya es Salvador, pues en definitiva siempre hace mención al Yahvé y escapar del Antiguo Testamento, que era Jesús, de hecho, el que actuaba sobre su pueblo, ¿no? Entonces hace referencia directa sobre Jesús, pero evidentemente todo lo que afecta a una persona de la divinidad afecta a los tres, evidentemente. De hecho, en Strong, en el hebreo, para roca es kafar. Y ya estuvimos hablando mucho acerca de eso, y hablaba de cubrir, acerca cuando se habló del arca de Noé. Entonces vemos, yendo siempre, como dice Yusef, al simbolismo de lo que era Cristo. Al final, aquí nos dice, ¿quién es la roca? Petra dice en griego, sobre la cual está construida la iglesia. Bueno, ya lo estuvimos discutiendo, que es Jesús. No se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a Él mismo. Únicamente que el catolicismo pues ha torcido este significado y ha hecho de Pedro lo que no era Pedro. Pedro simplemente seguía las órdenes de Jesús. Era uno de sus discípulos. Era uno que estaba por él y sobre el cual muchos creían, porque él predicaba que lo que dice en el versículo dice, para que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y cuál es la palabra que ellos tenían? Las mismas palabras que Cristo habló cuando estuvo con ellos. Dice, cuando Pedro y los otros apóstoles escucharon a Jesús hablar sobre construir su iglesia sobre una roca, debieron haber interpretado esta imagen en términos, como ya lo hablábamos, de lo que significaba en el Antiguo Testamento. Pedro mismo afirmó, dice, que Cristo es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Él mismo se refirió a que la piedra era Jesucristo. El apóstol Pablo dice, también utilizó el término Petra refiriéndose a Cristo y declaró enfáticamente que nadie puede poner otro fundamento que él que está puesto, el cual es Jesucristo. Concluimos, por lo tanto, dice que la Iglesia Apostólica entendió unánimemente que Jesucristo mismo es Petra, subyacente sobre la cual está construida su iglesia. Cristo el fundador de su iglesia. Pero Cristo es nuestro creador, o sea que es nuestro fundador incluso desde la creación, cuando creó a Adán y Eva. Los dos adoraban a Cristo. Estaban constituyendo una iglesia, el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que siempre ha venido a través de toda la historia de la humanidad. Ahora, dice, la oración de Jesús por la unidad. ¿Qué es lo que Cristo quería que nosotros hiciéramos? Él siempre habló de unidad, que si no éramos uno, no podríamos hacer nada. Porque donde hay división, no puede estar Cristo, porque Cristo junto con el Padre y el Espíritu Santo son uno. Por lo tanto, Él quiere que nosotros seamos uno. ¿Y uno en qué? Si alguien me puede ayudar. Uno en Cristo y en el mismo Espíritu. Exacto. Nosotros tenemos que ser uno en Cristo y con el mismo Espíritu que Él. Por eso tenemos que adorarlo, para aprender de Él, porque nosotros somos imperfectos. Tenemos que buscar la perfección del Padre. Bueno, del Padre, que es la Trinidad y que es nuestro objetivo, ¿no? Para que nosotros podamos ser uno con ellos. Exactamente. Y que es ellos, los tres, son uno en qué? En propósito. ¿Y cuál es su propósito? El bienestar de cada uno de nosotros, el bienestar de todo el universo. Entonces, por lo tanto, nuestro propósito en lo que nosotros debemos estar unidos es en eso, en hacer el bien a los demás. La divinidad, ¿qué es? Busca siempre el bien de los demás. Así que nosotros no deberíamos de buscar nuestro propio bien, sino que el bien de cada una de las personas que están a nuestro lado y que conocemos. Como tú dices, nosotros también deberíamos ser uno en propósito. ¿El propósito cuál es? ¿Por qué Cristo edificó la iglesia? Para dar un mensaje al mundo. Exactamente. Pero a veces nos entretenemos en menudencias que nos dividen. Es que yo opino de aquí, es que yo aquello lo veo de esta manera. Y pasamos el tiempo en aquello y dejamos la obra encomendada por Dios, que es predicar al mundo. Y el diablo es astuto y él pone los problemas en las iglesias, en los diferentes grupos, para que de esta manera no se haga la labor que hay que hacer. Pero el propósito debe ser dar el evangelio al mundo. Lo demás se arregla todo. Cuando uno hace esa labor misionera, se acaban los problemas. Ya no te fijas en las faltas de tu hermano, ni qué ha dicho, ni qué ha hecho, no. Solo estamos en la labor. Exactamente. Eso es lo que necesitamos. Predicar el evangelio como testimonio, o sea, palabra no, hay que vivirlo y la gente tiene que verlo. Es decir, que es muy bonito hablar y hablar, pero es que no es tan fácil, hace falta tener determinación para hacerlo, porque dice la palabra que es como testimonio. O sea, que no pensemos que hablando del evangelio y sabiendo de Biblia somos maravillosos y aleluya y alabamos al Señor. No, 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 no. Hay que vivirlo. Exactamente. Y dice Elena White, bueno, dice la palabra, que el que vive piamente en Cristo padecerá persecución. A mí nadie me está persiguiendo. ¿Os está persiguiendo alguien? ¿Tenéis algún tipo de problema? Porque aquí hay algo que está fallando. O sea, hay que despertarse, que queda poco. De hecho, ella dice que no hay persecución porque la iglesia no está hablando lo que tiene que estar hablando. Cuando se une en ese propósito, que es el predicar la verdad, aunque cueste lo que cueste, aunque cueste mi seguridad, mi vida, todo, en ese momento entonces, cuando el mundo vea que los suyos, los de Cristo, son uno en eso,
predicando el mismo mensaje, cada uno de su pueblo, entonces se levantará esa persecución. Entonces, en nuestras vidas, ya aún ahora que estamos tratando de advertirle al mundo el gran engaño que hay, ya hay oposición, porque lo vivimos. Pero claro, falta lo fuerte, y es en ese momento donde va a venir la persecución sobre nosotros, porque falta el momento que tiene determinado Dios para que se realice eso. Y como decía Wallace, a veces con nuestra boca decimos alguna cosa, pero con nuestros actos decimos lo contrario. Si yo estoy predicando que Cristo viene pronto, que necesitamos cambiar, que necesitamos entregarle todo a Él, pero por otro lado estamos haciendo cosas que sabemos que a Dios no le agrada, estamos siendo contradictorios, porque debemos de ser tanto lo que hablamos como lo que actuamos. Si uno de los dos no está bien, no sirve. Exacto, como lo que pensamos, porque nuestros pensamientos pues después se ejecutan en acciones. La persecución no hay que provocarla ni buscarla. Exactamente. Pero sí que hay que hacer es decir las cosas que hay que decir para el tiempo que toca. Lo que pasa es que como estamos tan cómodos en nuestra condición física, espiritual, en nuestro trabajo, en nuestra familia, estamos tan cómodos así, pues mira, no hablemos de cosas que puedan llevar a esas persecuciones. Hablemos cosas pues que nos unan, que no creen discordia, y así de esta manera, pues bueno, ya vendrá con el tiempo, ya vendrá. ¿Cómo va a venir? ¿Por qué tuvieron persecución todos los pioneros y discípulos de las épocas pasadas? Porque hablaban lo que tenían que hablar, y la iglesia se levantaba contra ellos, la iglesia popular. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. En los lugares donde se está diciendo lo que hay que decir, hay persecución. Pero en los lugares donde todo es like, hablemos solo cosas así, sencillas, que no molesten a nadie, aquí está. Entonces no hay problemática, ni la habrá nunca. Ahora, ¿qué problema habrá con estas personas que actúan así? Que sin darse cuenta están haciendo ecumenismo. Exactamente. Y abrazarán el ecumenismo, porque no estarán preparados para hacer oposición. No tendrán un mensaje para hacer oposición. Porque eso es lo que hay que distinguir mucho entre la verdadera unidad y la unidad falsa. La unidad falsa, que es la que está hablando el Papa actualmente, que nos unamos en puntos comunes y que dejemos las diferencias a un lado. Eso es la unidad, eso es el ecumenismo para ellos. Nosotros creemos nuestras cosas, pero hay que unirnos simplemente en lo que tenemos en común. Las diferencias dejémoslas a un lado. Entonces, como iglesia, nosotros como los que conocemos el mensaje de Apocalipsis, debemos de saber distinguir esto. Que no es que vamos a ir a unirnos porque a Cristo es amor y todo solamente en ese sentido. Porque nosotros muy bien sabemos las profecías y sabemos que eso estaba profetizado. Entonces, la unidad no se basa en el ecumenismo, en la unidad que se está pregonando afuera, sino que en la unidad, en la verdad presente. Es que el ecumenismo papal es en realidad someterse a lo que ellos digan. Exacto. Como son Dios en la tierra, nos sometemos a Dios, entre comillas, y todo va bien, pero ese es el giro satánico de la cosa. Nos tenemos que ser unidos en Dios, en el Dios verdadero, y ellos lo hacen al revés. Todos unidos, pero en lo que ellos digan porque son Dios según su creencia. Y también quería decir que yo creo que tenemos que tomar ejemplo de los cristianos que están masacrando en Oriente Medio. Lo están liquidando de una forma terrible, decapitando, colgando y crucificando, y yo no he visto ninguno que renuncie a su fe. Ha muerto por Cristo. Y alguno, me acuerdo hace tiempo, que lo colgaron y lo colgaron riendo. Estaba riendo y feliz, encantado de la vida. Sonriendo, sí. Y claro, yo me pregunto, cuando me levanto por la mañana, me pregunto, ¿estoy dispuesto a morir por Cristo? Si alguien me viniera aquí con una pistola y me dijera, ¿te conviértete o te mato? ¿Qué haría? Y desgraciadamente, muy probablemente, con el miedo y con el temor de la situación, acabaría cediendo. Y eso es un problema grave. Por lo tanto, cada día tenemos que trabajar para fortalecer nuestra fe, y cuando llegue el punto, si es que llega, de que nos digan
o eso o muerte, elijamos la muerte y además felices porque vamos a ser parte de la primera resurrección. Eso es lo que tenemos que cuidar cada día. Sí. Referente a estos cristianos que están sufriendo persecución y muerte, se está empezando a descubrir de que no son musulmanes quien está protagonizando esto, en la mayoría son radicales occidentales también, que son mercenarios, que son de origen europeo, pagados por los gobiernos que nosotros conocemos como gobiernos masones, que nos están vendiendo una verdad por un lado y resulta que, pero eso ya es persecución, los gobiernos ya llevan tiempo haciendo persecución, lo hacen de una forma sutil y a veces nos cuesta verlo, pero perseguir al pueblo ya lo están haciendo. Quizá nosotros no lo notemos de una forma tan directa. ¿Por qué? Porque tenemos una protección. El sábado y el hacer las cosas como Dios manda te da te da una bendición especial. Ellen de White lo dice, ¿vale? Quizá estas personas no sean adventistas, son cristianos, o sí, o no lo sé, ¿vale? Pero nosotros, yo lo noto, que nosotros somos afortunados. Sí que hay personas que han tenido persecución, lo que pasa que al igual ha sido de una forma no tan física, pero sí psicológica. La televisión nos persigue, la sociedad nos persigue, el sistema nos persigue, nos quiere absorber. Eso es perder la fe también, o sea, abandonar el sábado para irte a trabajar es perder la fe, es algo más psicológico, todavía no es tan físico, pero ya lo están haciendo de una forma sutil, porque son ellos quienes lo provocan. Los gobiernos masones, como España, la mayoría de Europa, Estados Unidos, todos sublevados al papado, y estos nos están absorbiendo, nos están, digamos, haciendo perder el apego a Cristo, porque Cristo lo decía, si tú me amas, sigue mis mandamientos. A la que tú dejas de adorar el sábado, ya no lo estás amando tanto como quizá te ama Él. Por eso que persecución sí que estamos. Hay que estar atento, porque aunque no nos veamos perseguidos físicamente, es otro tipo de persecución. Y no nos podemos dejar tampoco arrastrar por esto, ¿no? Creo. Nos debilitan para que cuando llegue el momento no seamos capaces de... Exacto, te van debilitando psicológicamente. Quizá no es una muerte directa de horca, pero es una muerte espiritual, que eso es peor. Porque Cristo lo dice, no temáis más a los que matan vuestro cuerpo, sino a los que matan a vuestro espíritu. Por eso hay que estar muy atento a esto también. Pero es que, bueno, quería hablar. De hecho, la lección nos centra mucho en la unidad de la Iglesia. La lección nos centra mucho en la unidad de la Iglesia, pero ahora estamos hablando de persecución. Y normalmente enseguida pensamos en esto, en lo que está pasando en Medio Oriente, lo que pasó en tiempos inquisitoriales, etcétera, etcétera. Pero no somos conscientes de una lección que nos da la historia, que es la que auténticamente se va a repetir. Y es, por encima de todo, ¿cómo fueron perseguidos los primeros cristianos? ¿Por quién? Os echarán de vuestras sinagogas. Los mismos de Ellos venían de judíos. ¿Quién los echó? Los suyos propios. Cuando vemos la profecía, la repetición, el cumplimiento otra vez de lo mismo para el tiempo final, ¿quiénes van a tener los problemas cuando sigan lo que tienen que seguir y digan lo que hay que decir? El mensaje del cuarto ángel. Los problemas, la mayor traba, la mayor persecución, no vendrá, como muchos pensamos a veces, uy, es que vendrán los del Vaticano directamente. No, la mayor persecución vendrá de las propias filas del adventismo. Y recordemos que esto está escrito por Ellen White de un modo muy claro. Por eso habrá los nominales y los que sigan de verdad. Y eso ya no es futuro, eso ya ha empezado hace unos años. Y está yendo a más, y preparaos porque irá mucho más. Y aunque después intervendrán directamente los gobiernos civiles instigados por el Vaticano y por Estados Unidos y lo que queráis, a quien van a mover primero, los primeros peones, van a ser a los propios adventistas, que van a delatar a sus hermanos en la fe, que ellos mismos considerarán herejes. Y estos son los que serán hostigados y, como consecuencia, después vendrán las sanciones de los gobiernos civiles.
penas de multa, cárcel y finalmente, cuando venga Satanás, pena de muerte. Pero es un proceso gradual. Hablamos mucho de unidad de iglesia, pero la unidad de iglesia, ¿de qué iglesia en verdad? Una cosa es la denominación y otra cosa es la iglesia. ¿Militante o triunfante? ¿De cuál de ellas hablamos? Eso es lo que convendría aclarar. Esta lección de escuela sabática está, yo creo que muy bien, pero está encarada de un modo como si solo la denominación es la que tiene la verdad pura absoluta. Claro, ellos no se van a plantear otra cosa en la lección de escuela sabática. Nosotros, o algunos de nosotros, que ya no podemos pertenecer a la denominación, la perspectiva es otra. Entonces, ¿cuál es la verdadera unidad? ¿Estando dónde? ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? Exactamente, eso iba a decir. Por eso en la mañana te pregunté qué pensaba de esta escuela sabática, porque lo que yo percibí, o sea, los conceptos están muy bien, es cierto, pero todo iba enfocado a la denominación como tal. O sea, diciendo no veamos la diferencia de los hermanos, lo que el hermano no está haciendo o no está diciendo, simplemente vayamos y unámonos en un punto común que es Cristo. O sea, después habla acerca de ecumenismo, pero estoy viendo que si yo entonces veo que en la iglesia se está haciendo cosas que no agradan, no que no me agradan a mí, sino que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme callada? ¿O decir que realmente eso no está bien? No es señalar al hermano con el dedo, es hablar la verdad, es decir que la palabra de Dios dice tal y tal cosa, y que por lo tanto debemos de predicar la verdad. Entonces, ese es el problema. Y ahora, no habrá persecución de este tipo, pero ¿qué se está haciendo? Como dice Víctor, persiguiendo a los hermanos ahí mismo dentro. Cuando no se está de acuerdo con algún punto que ellos consideran que no está bien, ¿qué es lo que hacen? Mandan al pastor y a su séquito de ancianos a la casa de uno, de la persona, y les va a decir que si no se someten a lo que ellos dicen, lo borran de la iglesia. Eso es persecución. De una u otra manera. No será física, pero sí mental. Porque ¿qué pasa con una persona que en ese momento cree que los hermanos le tienen aprecio y llegan con ese tipo de disposición a cada uno a las casas? Entonces, ¿qué? Hay una persecución mental, hay un agobio mental. Entonces se está sufriendo. Y no solamente eso, si hay muchos casos de personas que han sufrido algún tipo de persecución dentro de la iglesia. Y ahora, ¿y qué se está haciendo ahora? No solamente es eso, sino que se está adoctrinando a la gente para eso, para que al final sean los mismos que persigan. Y eso lo habla de Nahuay. Entonces debemos de estar muy con los ojos abiertos, tratando de identificar cuál es el mensaje que se me está dando. Si me están adoctrinando para resistir la persecución o para ser perseguidor de mi hermano. Ya lo vimos una vez con el rey Acab. Ya estuvimos viendo el paralelismo que había con Jezabel, con Acab y con Elías. Si nosotros somos el tercer Elías, pensemos que vamos a tener persecución tanto de la iglesia popular como del mismo pueblo de Dios. Entonces debemos de prepararnos para ello, para tener argumentos y decir las cosas tal y como deben de ser. Ana, he recibido un testimonio muy interesante de una iglesia de un país sudamericano, que se ve que hay una persona ahí que sigue las conferencias y con muchas ganas, y lo está compartiendo con los jóvenes de ahí. Y lo bueno es que se muestran todos interesados y quieren saber, pero cuando viene el pastor o el copastor o el subpastor o lo que sea, se callan. Tienen miedo de hablar de infiltración y todo esto delante de ellos, pero claro, yo desde aquí les animo a que aunque hay un pastor, es una simple persona, pecadora como todos, que hablen delante de él, le enseñen incluso, y que no se vengan abajo, que sigan investigando y que, bueno, que sigan la verdad. Porque es muy triste ver que crees en algo, pero si viene alguien de más autoridad, entre comillas,
te callas. Eso no puede ser. Sí, claro. Sí, y bueno, lo que me gusta es que al menos a nivel personal buscan y están interesados y además quieren seguir hasta las conferencias, o sea que parece que no, pero en el fondo los jóvenes hay algo que les llama a conocer la verdad y ven que algo falla muchas veces en la estructura eclesial donde están. Exactamente, y eso lo veníamos hablando hoy cuando que veníamos para acá, que últimamente se está teniendo a muchos pastores como referencia. Y lo que diga ese pastor es ley. Y porque ese lo dijo y por lo tanto, porque él lo dijo, nada más es verdad. Hay que recordar que el único pastor es Cristo. Exactamente. No debemos de tener esa admiración ciega por una persona si es un ser humano. Yo no tengo que tragarme siempre lo que me dice tal predicador. Tengo que ir por mí mismo y investigar si lo que está diciendo va conforme a la palabra de Dios. Entonces, si yo ya creo que un pastor, porque tiene un coeficiente intelectual de no sé cuánto y porque me gusta cómo predica y cómo expone y que supuestamente siempre dice las cosas como deben de ser, entonces yo ya le voy a creer absolutamente todo. No, debemos de investigar nosotros mismos. ¿Y qué digo yo? Eso lo dice ese pastor, pero ¿yo qué estoy diciendo? No estoy diciendo absolutamente nada. Y eso, que si tenemos una admiración tal por una persona, estamos faltando, creo que es el segundo mandamiento, el de la idolatría. Y si faltamos al mandamiento, ya no vamos a Cristo porque no guardamos los mandamientos. Exacto. O sea que por culpa de eso, o sea, es una perdición total. Así es. Eso que dice Víctor, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí. Si me permitís, os voy a leer un escrito del Espíritu de Profecía que está en los primeros escritos, página 261, que lo vi en el día de ayer y dice: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. O sea que dice que hay personas sinceras dentro que serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Dice: Satanás lo sabe y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando a favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero, ¿cuántas veces hemos hablado de la sinceridad?, dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Primeros escritos, página 261. Así es. O sea, es que todavía no hemos entendido el concepto de iglesia militante e iglesia triunfante. Son dos totalmente distintas. Y no quiere decir que porque la iglesia militante es tal cual, pues esa misma va a ser la iglesia triunfante. No, porque no es lo mismo. La iglesia militante es donde se está, hay de los dos bandos, tanto cabritos como ovejas. Pero al final la iglesia triunfante va a ser la que está en la Biblia, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ya hemos estado viendo acerca de estos temas. Entonces, si son eso, si la iglesia triunfante va a ser eso, entonces debemos de plantearnos nosotros: ¿estoy yo siendo de la iglesia triunfante o todavía estoy en la iglesia militante? Sea cual sea la denominación. Hay una cita de la hermana White que dice: ni uno de cada 20 estaría hoy preparado si Cristo viniese. Ni uno, es decir, que no es ¿qué porcentaje sería? Menos de un ¿eh? Sí, pero no dice hoy, dice antes, ya en esa época. Sí. Y claro, y estos pocos que estarían preparados, estos formarían parte del remanente. El remanente. Como siempre ha habido en toda la historia. En Israel encontramos de todos ellos un remanente.
desde que nuestra iglesia se formó como tal, siempre ha habido un remanente y al final habrá un remanente. Habrá un remanente, que ese es el que va a ser salvo. Ahí está. No todos, no los 20 millones que son van a ser, no. No, es el remanente. Ni uno de cada 20, es decir, que es un pequeño residuo y que la mayoría vendrán de afuera, de otros grupos de afuera. Así es, tristemente para los adventistas que queremos, ¿no? Yo como estoy en el libro de la iglesia, ya tengo la salvación garantizada. Sí, exactamente. ¿Y cómo andas? ¿Y cómo vives tu cristianismo? Y a veces creemos que no, es que no es parte de la iglesia porque se salió de la iglesia. Pero ¿qué lo obligó a esta persona a irse de la iglesia? ¿No fueron los mismos hermanos? ¿No fueron los mismos hermanos que iniciaron una persecución tan fariseica como en el tiempo pasado, que obligan? ¿Cómo puede estar una persona en un lugar donde no se está predicando la verdad y donde todo el tiempo lo estén acusando, estén hablando de él? ¿Qué vida es esa? No puede hacer absolutamente nada. Entonces nosotros siempre debemos de tratar de ir a la palabra de Dios, de ir al Espíritu de Profecía y ver realmente, no sacar citas y acomodarlas a lo que yo creo, sino que leer todo el contexto, todo lo que ella o lo que la palabra de Dios está hablando. Hoy en día ya, para mí, quizá es porque vengo del ateísmo y por eso no estoy familiarizado con ninguna denominación, pero para mí no existe ninguna denominación hoy en día. Todo está babilonizado totalmente y de forma bestial, ¿eh? A veces da hasta vergüenza. Pero la iglesia, el significado de la iglesia son personas. Hoy en día la iglesia son personas que hacen de Cristo su Salvador y le siguen en todos sus caminos. O sea, no por ser adventista, no por ser católico, no por ser judío mesiánico, eres algo especial, al contrario, no eres nada, porque es un título humano. O sea que tenemos que tener claro que la iglesia son las personas, vengan de donde vengan, de la cultura que sean africanos, blancos, de todo, de todas partes. Son las personas que siguen a Cristo y lo aceptan como su salvador personal. Eso es la verdadera iglesia que existirá en el último tiempo, que ya existe. Porque entrar en denominación para mí es entrar en reglas humanas. Y eso, al principio quizá en el adventismo estaba muy bien al inicio porque era bendecido por Dios, pero ahora ya no existe. Dios se ha ido de la iglesia adventista. Ahora solo están las personas que de verdad siguen a Cristo. Yo no veo a Dios en la iglesia adventista, no tienen ningún tipo de fruto. Solo tienen bautizos por emoción, por mucha musiquilla, muchos testimonios, etcétera. Pero la gente que se bautiza se convierte de verdad. ¿Estará preparada para soportar una persecución? ¿Estudia la Biblia por sí mismo o se cree solo lo que le ha dicho el pastor que ha venido a evangelizarle? Eso es lo triste y lo que se debe mirar. Las personas de la iglesia son solo eso, personas que aceptan a Cristo y buscan por ellas mismas la verdad. Diga quien lo diga y por delante de todo, porque Dios va primero que cualquier pastor, cualquier persona y cualquier denominación. Así es. Y aparte que la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa discípulo, grupo de discípulos. Un grupo de gente que estudia sobre los árboles es una eclesía. Es decir, es lo que dice Frederic, es una institución humana y eso es una mentira. O sea que no sé, si lo pensamos así de entrada, ir a la iglesia o formar parte de una institución humana que se llama iglesia es formar parte de una patraña, de una mentira. Es que el problema es que hemos confundido el término iglesia con un templo, con una organización o una organización. Hemos confundido ese término y sabemos que no es así. Él lo expuso de muy buena manera, porque dice Jesús, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Ahí está Él. Eso es una iglesia para Él. Perdona, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero el manual adventista dice que iglesia, si no recuerdo mal, es a partir de 20 personas. Menos de 20 personas no es iglesia. Pues es antibíblico. Cristo dice 2. Pero donde hay 2 reunidos en mi nombre, yo estoy en mi nombre. Pues yo ayer, que lo quiera, no sé, yo ayer lo estuve viendo y decía 20 personas, que lo busque. Pero es que institucionalmente, correcto. Institucionalmente parece ser que es así. Intentamos agradar a la institución, intentamos agradar a Dios. Es que el problema es que el manual de iglesia para muchos es la Biblia, pareciera que fuera la Biblia, pero para los que les conviene.
Porque cuando se saca el manual de iglesia para cosas que se están haciendo dentro de la iglesia y que realmente no va de acuerdo con lo que dice el manual de la iglesia, no, ahí el manual está hecho por hombres. Pero cuando uno dice que el manual de iglesia está hecho por hombres, por lo tanto se pueden equivocar, no, pero es el manual de la iglesia y fue dirigido por personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa al revés? Entonces, porque dice esto, no, el manual de la iglesia. Entonces es una contradicción que hay. No se está haciendo una persona consecuente con lo que se dice. Para lo que me conviene, sí, pero para lo que no me conviene no sirve. Entonces, desde ahí, cada persona que tiene un poquito de lógica y que realmente quiere buscar las cosas de Dios, que identifique, que vea que no hay una uniformidad en lo que se dice. Entonces, que tratemos de buscar a Dios nosotros, ¿no? Porque nadie nos va a venir a defender cuando nos toque, cuando alguien venga y nos diga, mira, esto no es así. ¿Quién nos va a defender? ¿Nos va a defender el pastor? No. Exactamente, ¿nos va a defender el pastor en ese momento? No, nos va a defender el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque yo busqué en cada día de mi vida el poder empaparme con lo que Él decía. Pero de otra manera nadie me va a ir a defender. Entonces cada quien tiene que buscar la verdad por sí solo. Yo solo quería decir que bueno, que lo que sí, ¿no? Lo que ha dicho nuestro compañero, que Dios no está en la iglesia adventista, me ha parecido un poco chocante, ¿no? Yo creo que sí que está y que no tenemos que ir contra la iglesia adventista, sino que sí que tenemos que estar un poco preparados para lo que se nos viene encima, pero que bueno, que tenemos que saber que en la iglesia adventista, últimamente he estado en alguna iglesia adventista y sé que hay gente que bueno, que es lo que decís, que no hace lo que se contradice todo el día, pero que hay muchos que sí que hacen pues exactamente lo que dicen los mandamientos y que están pues todo el día, sí, que son personas de Dios. Entonces, si vamos todo el día diciendo cosas contra la iglesia adventista, los que nos escuchan al otro lado del mundo pues pueden pensar otra cosa que no es. Entonces, pues más o menos era eso, que sí, que tenemos que estar preparados para lo que se nos viene encima y que la iglesia adventista va a salir los peores contra los adventistas, pero que no todos son así, que va a haber un pequeño grupo que va a salir de la iglesia adventista y que son los mejores. No, pero eso aclararlo, que no vamos contra la iglesia adventista como todos los hermanos, vamos contra todos los hermanos adventistas de la iglesia, vamos contra la iglesia adventista, contra los de arriba, contra la institución en sí, ¿no? Bueno, quizás más que ir en contra, porque esa palabra no la veo quizá del todo correcta, más que ir en contra de, sería no estar a favor de, ¿vale? Yo no estoy a favor de lo que la iglesia adventista, la institución, está haciendo, no lo apoyo, automáticamente no lo apoyo, apoyo lo que a mí me interesa, lo que yo creo que va a agradar a Dios. No pierdo el tiempo en ir en contra de algo. Aprovecho el tiempo para saciarme con la palabra de Dios, con las cosas que a Dios agrada. Que sí que quizá hay cosas que no se pueden apoyar porque no provienen de Dios. Sí, ya estaba pasando en otras iglesias populares, ahora va a pasar en la iglesia adventista, pero nosotros no tenemos que entrar en contiendas, ni en discusiones, ni en perder el tiempo en ir en contra de algo. No lo veo correcta esa palabra. Nosotros tendríamos que no estar a favor de algo, no apoyar algo, denunciarlo y estar a favor de lo que quiere Dios que estemos. De lo que nosotros tenemos que agradar a Dios. No tenemos que estar buscando el hacer feliz a las personas de este mundo porque ya sabemos dónde nos quieren llevar, ¿no? Y quién hay detrás de todo este tipo de personas. Nosotros tenemos el privilegio de tener a Dios en primer plano, o sea, tenemos las herramientas para agradar a Dios y de estar
con Cristo las 24 horas. No tenemos que estar perdiendo el tiempo en tonterías. Hombre, yo sí que estoy en contra. Yo estoy en contra en todo lo que vaya en contra de Dios. Entonces me es igual si pertenece a la Iglesia Adventista, pertenezca de donde pertenezca. Y por desgracia son bastantes cosas. Bueno, creo que debemos aclarar un poco todo esto. La Iglesia Adventista es la depositaria de la verdad. Fue hecha así desde 1860 y algo, cuando se estableció, y sigue teniendo la verdad. Otra cosa son las personas que pueden ser dirigentes o miembros laicos, que dentro de ambos puede haber pueblo de Dios o no. Podemos hablar de infiltrados, podemos hablar de otros que se rigen pues al árbol que mejor sombra cobija, etcétera, etcétera. Hay pueblo de Dios en todas partes, la verdad aún la tienen. Pero con el paso de los años hemos de ser conscientes que hay un avance del tema profético, del conocimiento profético, y estábamos avisados que algo iba a suceder allí dentro. Entonces, hemos de recordar que hay un mensaje especial para el tiempo del fin. En ese mensaje especial para el tiempo del fin, unos, conociendo el mensaje de los 3 ángeles, lo van a abrazar y otros lo van a rechazar. Esto es lo que va a causar que unos sean remanente y otros no, aunque crean que lo siguen siendo. Nosotros no podemos ir directamente contra nadie, sino que hemos de orar por los que no quieren ver, o por los que no ven aún, para que quizás puedan ver y darse cuenta y rectificar. El mensaje del tercer Elías es un mensaje de denuncia, no es un mensaje de sacar espadas contra nadie. Nosotros debemos dar ese último mensaje de amonestación a este mundo, y a este mundo implica también a la Iglesia Adventista, que está dentro de este mundo, como cualquier persona o denominación que esté en este mundo, pero ellos con una verdad especial que han tenido y siguen teniendo. El problema es que sabíamos que esto acontecería. Ahora estamos en ese momento, pero nosotros no vamos a estar nunca directamente contra unos otros, sean adventistas, sean católicos, sean lo que sean. No, nosotros hemos de dar un mensaje de amor por encima de todo, de acercamiento a Jesús, que eso hará que tengamos un carácter como el de Él, y eso incluye un Señor, una fe y un bautismo. Si esa fe, que puede ser con lo que verdaderamente no se concuerde, llega a contradicciones realmente muy fuertes, entonces debemos posicionarnos y denunciar si las cosas están siendo erradas. Pero nuestros hermanos siguen siendo los adventistas por encima de todo. Ellos son los que guardan el sábado, los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos teóricamente también creen en Elena White actualmente. No todos, cada vez menos, ya lo sabemos. Pero hay mucho hermano allí dentro. Y nosotros les debemos dar todo el cariño y darles la luz que quizás no están recibiendo de otro modo. Y Dios ya hará su selección. Nosotros solo hemos de decir el mensaje y demostrarlo en nuestras vidas. Y eso es lo que primero nos debemos mirar, porque tantas veces fallamos nosotros mismos. Igual creemos que somos remanentes porque también creemos en el mensaje del cuarto ángel y no van en conformidad. Nuestro carácter igual no es el que debiera ser. Y igual nuestra forma de transmitir el mensaje hace que los otros se reboten, porque quizás no transferimos el amor en nuestras palabras o en nuestras miradas o en nuestros hechos. Pero ciertamente hay una unidad de iglesia y nosotros debemos trabajar por ella, y ojalá hubiese unidad con todos los cristianos adventistas del séptimo día, pero no va a ser así, es evidente, lo sabemos. Pero al menos, si nosotros queremos seguir la verdad, que entre nosotros haya unidad. Esa es la clave. Y no olvidemos nunca que si no hubiese sido por el movimiento que generó, gracias a Dios, la Iglesia Cristiana Adventista del séptimo día, quizás nosotros jamás hubiésemos sabido la verdad. Así es. Y decías algo muy importante. Yo la verdad es que el otro día comentaba que es muy difícil
encontrarse hoy en día a verdaderos cristianos, sea que estén en la iglesia y sea que no estén. Porque he visto muchas conversaciones, ya sea por medio de internet o por medio de personas, en las que tú miras los dos bandos, tanto los que están dentro de la denominación, tanto los que están fuera, y ves sus conversaciones y dices, ¿dónde está el amor de estas personas? Porque tanto en los que se dicen que creen en la verdad presente, yo ya estoy fuera de la iglesia y estos son unos herejes, y un odio que demuestran, algo tan ¿cómo puedes llamarle a tu hermano hereje? Eres un demonio, o eres un aquí, y lo mismo al revés. Entonces, si nosotros nos decimos que somos parte del pueblo de Dios, debemos que hacerle ver a esta persona el error en que está, pero no de esa manera, no insultando a tu hermano, o no yéndote a un extremo donde lo dejas que el pobre ya no puede ni decir nada. Entonces, tenemos que ser un cristiano equilibrado. No debemos de irnos ni ser liberales ni ser extremistas. Debemos de ser eso que decía Elena White, personas equilibradas, con la mente totalmente clara, llamar a las cosas por su nombre tal como Jesús lo hacía, pero también demostrarle amor. ¿Cómo lo hacía Jesús? Con amor. Les decía el pecado tal cual eran, que eran una generación de víboras. Pero ¿por qué? ¿Por qué se los estaba diciendo? Porque les tenía amor. Y no se lo estaba diciendo con odio, sino que con pesar, porque él estaba viendo la tristeza que su mismo pueblo lo estaba odiando a él. Entonces debemos de siempre, si vamos a tener una conversación con cualquier persona, tratar de decir las cosas tal y como son, pero decírselas con amor. Nunca insultar ni herir los sentimientos de la gente, porque entonces estamos siendo mentirosos, diciendo que nosotros creemos en Cristo, pero con nuestras palabras totalmente estamos prodigando lo contrario. Y ahora, y la palabra adventista del séptimo día, yo soy una adventista del séptimo día. Que es adventista no es personas que esperan el segundo advenimiento de Cristo. Entonces, por lo tanto, yo soy adventista. Séptimo día, no estoy guardando el sábado, no creo que el sábado es el séptimo día del Señor. Por lo tanto, entonces soy adventista del séptimo día. Que la iglesia ahora haya puesto una marca registrada de ese nombre y no se pueda poner en cualquier cosa, no quiere decir que yo no lo sea y que no lo sienta, porque yo espero a mi Cristo en su segunda venida, lo espero, y yo guardo el sábado, sé que el sábado es el día del Señor, por lo tanto, y yo soy iglesia, parte de la iglesia de Cristo. Entonces el término iglesia adventista del séptimo día lo somos todos, cada uno de nosotros. Yo creo que muchas veces lo que nos tenemos que plantear es, cuando vamos a hablar con alguien, igual que comportamientos o actitudes, es si Jesús actuaría de la misma forma. Yo creo que esta es la clave. Bueno, a mí me gustaría aclarar una cosa, quizá antes sí que he sido un poco fuerte, diciendo que Dios no está en la iglesia adventista, y lo voy a matizar explicando el porqué de mi razonamiento. Dios, el Espíritu Santo, desciende encima de cada persona si lo pide. O sea que no desciende debajo de ninguna denominación. Por lo tanto, como ahora en la iglesia adventista y en todas hay cabritos y ovejas, gente que es adventista y no sabe ni por qué y no guarda la ley ni sigue lo que Cristo mandó, y hay otra gente que sí. Por lo tanto, me refiero a cuando Dios no está ahí, quiero decir, no se puede decir que la iglesia adventista es bendecida por Dios ahora, porque hay de todo. Por lo tanto, solo está bendecido, por decirlo de algún modo, la gente que está ahí y guarda de verdad la fe de los pioneros y la fe de Jesús. Esa es mi aclaración. O sea, no me refiero a que sea una denominación demoníaca. Quiero decir que ahí hay de todo y, por tanto, hay cabritos y ovejas. Gente que guarda, tiene su fe verdadera y la guarda, y gente que no. Por eso pongo énfasis en que ahora solo hay personas, no existe denominación alguna, solo hay personas que siguen a Cristo y siguen la iglesia que fundó Él mismo y los apóstolos luego. Esa es mi creación. Yo no voy en contra de nadie, solo voy a favor del despertar religioso, del buscar por uno mismo, y no a favor de la letargia, del voy a esperar a ver qué me dicen para yo luego contar. O sea, si tienes que buscar que alguien te diga, es la palabra de Dios y lo que reveló Cristo mismo en la Biblia. Esa es la verdadera cosa que tienes que entender y contar a los demás. No te tienes que fiar de ningún tipo de persona. De eso estoy a favor yo, de buscar por uno mismo
y no estar dormido, estar despierto y seguir y estar afianzados en la verdadera roca, que es Jesús, lo que estamos tratando en la lección. Por lo tanto, cuando digo esto, me refiero a que hay personas, no denominaciones, pero eso no quiere decir que las denominaciones sean malas, porque en realidad las personas se tienen que unir y agrupar y tener un orden. Eso Dios también evidentemente lo quiere, Él es orden en sí. Por lo tanto es esto, que no es que vaya contra la Iglesia Adventista, es que solo voy en contra de la gente que está dentro y está haciendo una labor satánica para desviar a los que de verdad quieren saber y a los pobres que entran, que no saben nada y están intoxicados por doctrinas falsas que no decían ni los pioneros. Ya no la Biblia, ni siquiera los pioneros adventistas. Esto estoy en contra, pero no de las personas que evidentemente hay muchas ahí dentro que están de corazón y siguen los mandamientos y la fe de Jesús. Es parte del mensaje de los 3 ángeles y del 4. Yo creo que ahora la denominación es el pueblo de Dios, ¿no? Que son los que obedecen los 10 mandamientos. Y luego, a más de denunciar esto, que está bien que lo comentes, porque es que hay que hacerlo, no estar en contra, sino denunciarlo para que la gente de buena fe aprenda no a obedecer lo que le dice una persona, sino que aprenda a tener un mismo sentir en Cristo, que aprenda a escuchar el Espíritu Santo, lo que le está diciendo, que el Espíritu Santo, o sea, te va a llevar a hacer labores de amor y a ser una persona pues como Cristo, ¿no? O sea, independiente y en un mismo espíritu, ¿no? Y a partir de ahí pues sale la sabiduría, te la va a dar Dios. O sea, tenemos que aprender a no ser borregos, de alguna manera, ¿no? A no ser borregos de estas personas que utilizan a las personas de buena fe. Eso hay que denunciarlo. Y las personas que escuchan esto, buscar la verdad. Si esa persona que has estado toda la vida con ella y que te sigue llevando por el camino como si fueras un borrego, desapégate y busca la verdad por otro sitio, investiga y experimenta, ¿no? Escudriña, ¿vale? Porque esa persona te tiene enjaulado. Te tiene enjaulado y no te sientes con el gozo que quiere Cristo en nosotros. Tenemos que tener un mismo sentir, todos, pero de gozo, no de borrego, ¿sabes? Sí, es cómodo, la comodidad de ser un borrego, ¿no? Pero eso no es lo que quiere de Cristo de nosotros. Exacto. Bueno, ya vamos a ir terminando porque ya es tarde y quedaba, varias cosas que discutir, pero yo creo que aquí algo que nosotros hemos venido hablando a través de las conferencias últimamente, dice un gran obstáculo para la unidad. ¿Qué sería un gran obstáculo para la unidad del pueblo de Dios? Yo creo que lo que hemos dicho hace conferencias atrás, a veces el gran obstáculo soy yo misma. Porque a veces el peor enemigo, ¿quién es? Soy yo. Porque de mí depende mi salvación. No porque yo tenga el poder para salvarme, sino que de mi decisión, si yo decido seguir a Cristo, abrirle mi corazón y dejar que Él actúe, entonces yo estoy yendo por la salvación. Pero si yo me cierro y no quiero saber absolutamente nada, ni lo que otros me digan, ni simplemente lo que yo creo, entonces yo estoy haciendo ese obstáculo para la unidad. ¿Y cuál sería la restauración de la unidad? Lo que ya hemos dicho, el negarnos a nosotros mismos. El crucificarnos cada día por cada una de las personas que nos rodean y por las que no nos rodean, por las que no conocemos. El tratar de negarme a mí misma para que otros puedan conocer a Cristo. De negar lo que a mí me gusta, lo que me agrada, por tratar de agradar a Dios y su palabra. Entonces, el día que nosotros comprendamos realmente que Cristo se negó a sí mismo en esa cruz y hagamos lo mismo, yo creo que ese día va a haber un cambio real en cada una de las personas. Cuando conocemos realmente lo que significó el sacrificio de Cristo y cuando vamos la mirada hacia Él y hacia la cruz, entonces nosotros realmente sabremos lo que es ser unidos, como ellos estaban unidos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unidos en amor, muriendo por nosotros, por amor a nosotros. Entonces debemos de cada día tratar de reflexionar y decir si realmente yo estoy haciendo lo que a mí me agrada o estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Hay un elemento que es importantísimo a mi entender y ese elemento se llama testimonio.
Testimonio. Así es. A veces ha ocurrido, y aquí yo sé que hay personas que les ha pasado, que han ido a una iglesia adventista, han sido mal recibidos, mal atendidos y han huido de allá. Yo recuerdo la experiencia de un pastor, Duke Buckler, no sé si habéis leído su testimonio. Ese hombre, antes de conocer a Cristo, era hippie, pelos largos, droga, y así fue a una iglesia en esa condición. Y así es como lo rechazaron, porque lo vieron en esa condición. Pero él no desistió, fue a otra iglesia, y allí hubo una familia pues que lo invitó a su casa a comer. Él fumaba en su casa, no le dijeron nunca nada, hasta que con el tiempo entonces salió el tema, y hasta él se sintió avergonzado, porque mira, estas personas me han atendido a pesar de mi aspecto, yo he estado aquí faltándoles al respeto, fumando en su hogar, hasta que se dio cuenta, entonces agradeció, ¿no?, ese consejo. Claro, entonces todos somos sensibles, porque somos personas, tenemos sentimientos. Y el testimonio es algo primordial. Si a mí me viene alguien, siendo yo adventista, y en mí ve un mal testimonio, esa persona difícilmente querrá saber nada ni de los adventistas ni de Dios. Ahora, si yo le doy un testimonio positivo, esa persona dirá, oye, pues mira, pues José me ha caído bien, José, pues bueno, es un chaval enrollado, pues, entre comillas. Y bueno, eso le llevará a querer tal vez saber más. Por lo tanto, creo que el problema que existe hoy es eso, la falta de un testimonio positivo, el vivir personalmente esa relación con Cristo y que se vea a través de mi vida, con mis palabras, con mis hechos, que los demás puedan verlo. Eso dará hambre de conocer. Exactamente. Pero claro, si el testimonio es ya de rechazo hacia los demás, de burla, etcétera, no ganamos nada, al contrario, perdemos almas que podrían ser ganadas para Cristo. No hay sermón más poderoso que tu propio testimonio, que tu propia vida. Eso es indudable. Tú puedes exponerle a una persona el mensaje del cuarto ángel lo más perfecto que puedas, pero si tú no estás haciendo testimonio y si no estás demostrándole amor y comprensión a esta persona, de nada te va a valer tener tanto conocimiento y ejemplo. Exactamente. Si tú no demuestras a Cristo en tu vida, de nada va a servir todo el conocimiento que tengas. Entonces, seamos buenos cristianos con buen testimonio, prodiguemos amor al prójimo, démosle comprensión, porque muchas veces muchas personas están mal porque no tienen a alguien que lo escuche. Entonces a veces la persona tal vez no quiere tantas palabras, simplemente quiere un oído para escuchar. Y tratemos de ser bondadosos, de ser hospitalarios, de ser buenas personas, porque de esa manera muchos van a llegar a los pies de Cristo. No por lo que yo les dije, sino por lo que vieron en mí. Yo quiero ser igual a esta persona, porque lo veo feliz, porque lo veo contento. Muchas veces estamos amargados, entonces ¿cómo alguien va a creer que Cristo vive en mi corazón si me ve todo el tiempo con la cara de triste o con la cara de enojado? Yo tengo que estar feliz, ya sea que tenga los problemas que tenga, pero feliz porque Cristo me salvó y porque quiero salvar a otros. Entonces ese siempre sea nuestro motivo, el tratar de dar lo mejor de mí para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Vamos a terminar con una oración. Si quiere, Joseph, me ayuda. Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, te damos inmensas gracias por este día precioso que nos das, en el cual podemos estar aquí en este hogar para rendirte alabanza, para hablar y estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el estudio de la lección que nos ha dado Fanny, en el cual vemos cómo tú realmente tienes una iglesia que llamaste de la profecía. Nació en 1844 y es una iglesia que tiene el último mensaje para este mundo. Pero sabemos que no son todos los que están, están todos los que son. Tú tienes mucho pueblo esparcido y tú has llamado a un grupo que están en esa iglesia para que esparzan ese evangelio, para que busquen a esas personas que son los de la hora undécima. Señor, ayúdanos a formar parte de ese grupo, que hagamos la labor, que demos ese buen testimonio del cual hablábamos, para que otros, por medio de nosotros, puedan conocerte a ti. Señor, mientras tengamos tiempo, ese tiempo de gracia precioso que tú nos das, que aprovechemos para estudiar a fondo tu palabra, para arrodillarnos en oración ante tu presencia,
para vivir adecuadamente esa fe que tú nos has dado a conocer y para proclamarla. Y ayuda a tu pueblo, Señor, a ese pueblo adventista en todo el mundo, para que despierte y vea la labor que hay que hacer y que queda muy poco tiempo. Que despierten y que nos entreguemos todos a ti para ser fieles y ser de ese grupo que podamos estar en pie cuando vengas. Quédate con nosotros, Señor, en este día. Bendice todo el programa que vamos a tener y que todo sea para honrar y glorificar tu nombre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.